Muy bienvenidos al comentario de la lección de la escuela sabática, la lección número 4 para el segundo trimestre del año 2024. Para esta semana la lección se titula Defendamos la verdad. El versículo de memoria lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 14 al 15, y dice de la siguiente manera: Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor Jesucristo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Él vino para que nosotros tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. El ladrón no viene sino a robar, a matar y a destruir. Y aquí encontramos un contraste muy marcado entre lo que el Señor Jesucristo quiere para nosotros y lo que vino a hacer por nosotros, es decir, cuando fue levantado en la cruz del Calvario. Así como la serpiente lo fue en el desierto. La serpiente es un símbolo de Satanás, y es por eso de que la Escritura dice que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por amor a nosotros. Es decir, en Cristo Jesús nosotros encontramos el perdón de nuestros pecados, porque Él ya en su persona pagó los pecados de toda la humanidad. Por eso es de que el sufrimiento de Cristo fue infinitamente enorme comparado con el sufrimiento de cualquier persona que haya sufrido el martirio de la tortura, de la crucifixión, porque Jesucristo no solamente sufría físicamente por los clavos que le traspasaron, los azotes que le latigaron, la corona de espinas que le penetraba su santa sien, sino que él estaba cargando sobre su cuerpo, sobre el madero, los pecados de todas las personas habidas y por existir en toda la historia de la humanidad. Y eso te incluye tanto a ti y como a mí. Y es por eso de que por medio de Cristo nosotros encontramos, por ese infinito sacrificio, la salvación, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Y es aquí donde el Señor eh, tuvo que decir que el cielo y la tierra pasarían, pero sus palabras no pasarían. Es decir, se tenía que cumplir todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, todo de lo que él se había escrito. Es por eso de que la misma escritura dice en San Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y aquí nosotros encontramos otro aspecto fundamental de lo que es una verdad universal, porque hoy en día hay muchas personas que dicen, la verdad de él es una verdad parcial, mi verdad es mi verdad, y cada quien tiene una verdad dependiendo del punto de vista o de la opinión de cada quien. Bueno, cuando nosotros seamos confrontados con la persona de Cristo, con su santa palabra, con su santo espíritu, con sus santos mandamientos y con el Padre celestial, entonces nuestras medias verdades quedarán al descubierto como mentiras absolutas, porque la escritura dice sea todo hombre mentiroso y solamente Dios sea verdadero. Es decir, el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, su santa palabra es la verdad, y como lo dice Salmo 119, versículo 117, todos sus mandamientos son verdad. Y cuando nosotros nos confrontamos con la verdad absoluta, entonces debemos de vivir en la verdad, ser guiados por la verdad, permanecer en la verdad. La Escritura dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y eso nomás lo hacemos mediante la contemplación de nuestro Señor Jesucristo a través de las Escrituras, porque la misma palabra dice, escudriñad las Escrituras, ya que a vosotros os parece que en ellas obtenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo nuestro Señor Jesús. Pero muy bien, eh, vamos a estudiar la lección del día domingo con el tópico perseguida pero triunfante, refiriéndose a la iglesia del Señor. Vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículo 23 y 25.
una profecía que tiene que ver hasta nuestros días. Daniel 7, 23 al 25 dice de la siguiente manera. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Nótese que el contexto de este versículo, de esta profecía, de paso dice la Escritura que la profecía no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es decir, no se le ocurrió a Daniel estar escribiendo acerca de bestias y de cuernos y de reinos, sino que lo que él escribió fue inspirado por el Espíritu Santo. Y la misma palabra dice de que toda escritura inspirada por Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea cabalmente preparado para toda buena obra. Si nosotros queremos saber cuál es el destino del mundo y cuál es la condición política desde el tiempo de Daniel hasta los días de nuestro Señor Jesucristo y hasta el tiempo del fin, debemos de estudiar lo que el Espíritu Santo le reveló tanto a Daniel en el libro de Daniel y como también al discípulo amado Juan en el libro de Apocalipsis, ya que son dos libros puramente proféticos. Y entonces Daniel estaba en una visión y en esa visión se le presentaron cuatro bestias y esas cuatro bestias, le explica el ángel Gabriel, eran cuatro reinos que se iban a levantar sobre la tierra y que iban a dominar el mundo entero. Empezando por el tiempo de Daniel con Babilonia, seguido por Medo-Persia, que es el Babilonia representaba el león, el oso representa Medo-Persia, el leopardo con cuatro cabezas y alas de águila representa a Grecia, y luego hay una bestia espantosa y terrible en gran manera que Daniel no puede describir con ninguna otra bestia que se haya descrito anteriormente. Las otras bestias, los reinos anteriores, tenían descripciones semejantes a bestias conocidas, un poquito distorsionadas porque eran bestias que tenían alas y que tenían cuatro cabezas y que una bestia se inclinaba más de un lado que de otro, pero cada punto de esta descripción tiene su significado y el mismo ángel le da la explicación al profeta Daniel, y esto ha quedado escrito para nuestra admonición, para nuestra enseñanza, para nosotros que hemos llegado al fin de los siglos. Y entonces a Daniel le consterna el hecho de que la cuarta bestia sea tan espantosa y tan terrible que desmenuza toda la tierra, que trilla toda la tierra y que despedaza toda la tierra. Nótese que estamos con Babilonia, Medo-Persia, seguido por Grecia, y el último o la cuarta bestia que surgió después de Grecia fue el Imperio Romano, la Roma pagana. Y entonces en el versículo 24 él sigue diciendo: y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Es decir, de la Roma pagana, un imperio mundial, un solo imperio, iban a salir 10 cuernos. Y esto representa 10 reinos que se van a levantar del mismo imperio romano. Es decir, 10 reyes que fueron las 10 provincias en las cuales se dividió todo el imperio romano. Y tras ellos, dice el versículo 24, se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bueno, la historia declara y da por sentado que Roma ha cumplido a su totalidad la descripción de lo que aquí está presentando el ángel Gabriel al profeta Daniel en el libro de Daniel, en esta profecía muy, muy significativa. Roma pagana es dividida en 10 provincias, y de esas 10 provincias se levanta un cuerno pequeño que habla palabras contra el Altísimo, que habla palabras arrogantes, que
que lo que describe las cartas paulinas es el hombre de pecado que se sienta en el trono de Dios haciéndose pasar por Dios como Dios. Es decir, no hay otro personaje, no hay otra descripción que el personaje del papado, el papa de la Roma eclesiástica, un poder político religioso, y cuando Roma papal se levanta, un poder pequeño, pero que es diferente a los demás, porque es un poder no solamente secular, sino que ahora viene con un poder eclesiástico, imponiendo dogmas religiosos, dogmas que van en contra de la misma palabra de Dios. Nótese que 3 de estos cuernos fueron derribados, y precisamente la historia declara de que 3 provincias de la Roma imperial fueron erradicadas, provincias que no estaban de acuerdo con la autoridad que se le había dado al pontífice de Roma. Y entonces, cuando estos fueron erradicados en el año 538, Roma papal empieza su poderío a nivel mundial por un periodo, dice la escritura, de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Qué significa esto? Bueno, un tiempo, proféticamente hablando, equivale a un año. Tiempos equivale a 2 años. Y luego medio tiempo equivale a medio año. Y esto nos lleva a un monto de 1260 días, porque en el calendario hebreo cada año se tomaba con 360 días por año. Y entonces, cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, en el capítulo 12, vamos a leer una profecía paralela. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12 y versículos 6 al 14, vamos a encontrar algo similar. Apocalipsis capítulo 12, versículos 6 al 14. Y a la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Vamos a pasar al versículo 14, que dice: y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, y su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Vemos de que el versículo 14 es paralelo a lo que está describiendo el libro de Daniel en el versículo 25 del capítulo 7. Tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Pero en el versículo 6 aclara que esto es equivalente a 1260 días, pero en la profecía bíblica se da un esquema de día por año, y eso nosotros lo encontramos en el libro de Números, capítulo 14, versículo 34, y en el libro de Ezequiel, capítulo 4 y versículo 6. Y entonces esto nos lleva a un periodo de 1260 años literales de supremacía papal, iniciando en el 538 y culminando con el año 1798, cuando precisamente el general Berthier, el general de Napoleón Bonaparte, llevó preso y le quitó el poder al Papa Pío VI, y este murió en el exilio. Y fue entonces donde la bestia recibe la herida mortal, pero luego en el libro de Apocalipsis dice que la herida mortal fue sanada. Bueno, fueron 1260 años de supremacía papal, donde el Papa, juntamente con el poder eclesiástico que éste recibió, mantuvieron en plena oscuridad al mundo entero, cuando no prosperó ni la ciencia, ni la educación, ni la cultura, ni ninguna de las materias hoy conocidas se tomaban en cuenta, porque lo que la Iglesia de Roma decía que era, eso tenía que aceptarse con autoridad bajo pena de muerte, al punto de que ellos mismos prohibieron la escritura. Hoy en día, por ejemplo, a las personas que cometen crímenes atroces, como por ejemplo asesinatos en masa, se les condena a pena de muerte. Antes, cuando la Iglesia romana tenía la supremacía por medio del papado, una persona que se le encontraban escritos de la palabra de Dios era condenada a las peores torturas,
a la hoguera, al calabozo, a las torturas. Nosotros podemos encontrar museos inclusive de lo que ellos le llamaban la Santa Inquisición, donde el papado ordenaba inquisición sobre los herejes y a las personas que se les obtenían pasajes de la escritura o que se les que no aceptaban las enseñanzas de la iglesia romana, eran tachados como herejes y eran tildados como lo peor de la humanidad, eran torturados y finalmente eran muertos en la hoguera o con las torturas más atroces que la humanidad se pueda imaginar. Eso era lo que la profecía bíblica había predicho de antemano, que se le habría de dar en su mano a los santos del Altísimo por un periodo de tiempos y medio tiempo, a un periodo de 1260 años, iniciando en el año 538 y finalizando en el año 1798 con la Revolución Francesa y con la destitución del Papa Pío VI. Muy bien. La luz vence a las tinieblas, la lección del día lunes. Vamos a leer en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3 y 4, lo que el apóstol Judas, no fue el que traicionó al Señor, sino el apóstol, escribió algo para nuestra admonición y para nuestra enseñanza. Judas, capítulo 1, versículo 3 y 4, dice de la siguiente manera: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos de que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros corremos graves peligros hoy en día, tanto de afuera como de adentro, y el apóstol Judas nos aclara que habrían hombres perversos que iban a desechar la palabra de Dios, iban a levantar enseñanzas falsas, que iban a negar al verdadero Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, dicho está de paso decirlo que en la iglesia romana, por medio del papado, se inventaron toda clase de herejías. Cuando, por ejemplo, se erradicó el segundo mandamiento, el que dice que es prohibido tener imágenes y rendirles culto, el papado oficializó la idolatría y empezó a enseñar que se le puede rendir culto a imágenes de la Virgen, a imágenes de los apóstoles, e inclusive permite adoración a ellos mismos. Se levanta contra todo aquello que es Dios y es objeto de culto, el hijo de perdición. La misma escritura había declarado que este poder político religioso pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Y eso lo oficializó la iglesia romana con el papado cuando erradicaron el segundo mandamiento que prohíbe la idolatría y cambiaron el cuarto mandamiento, el que indica el día de reposo del Señor, el reposo sabático, y pusieron en vez de ese mandamiento: santificarás las fiestas. Lastimosamente hoy en día el protestantismo, que dice haberse que protestó en contra de las aberraciones del papado en la antigüedad, con los reformadores de Martín Lutero, Juan Hus, John Wycliffe, entre otros luceros de la Reforma, que se sometieron a un escrito está, así dice el Señor, en contra de las enseñanzas de la Iglesia romana. Hoy en día, pues, muchos sostienen herejías que van en contra de la palabra de Dios, como lo es la inmortalidad del alma, la santidad del domingo o el desprecio al cuarto mandamiento de Dios, como lo es el día sábado, el día que Dios ha santificado y que lo ha escrito en su santa ley, en los 10 mandamientos. Es decir, es uno de los 10 mandamientos que el Señor Jesucristo escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra en el Sinaí. Es la única parte de la escritura que el Señor escribió con su propio dedo. Y entonces este poder político religioso, el profeta Daniel había escrito, inspirado por el Espíritu Santo y explicada la visión por medio del ángel Gabriel,
que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Ellos se atribuyen el poder de tener la capacidad y la autoridad de cambiar inclusive la santa ley de Dios. Y muchos hoy en día compran ese engaño, aboliendo el cuarto mandamiento y tomando en cuenta el día que la Iglesia romana, por medio del papado, ha santificado, el día domingo. Muy bien. Vamos a la lección del día martes. Dice, valor para permanecer firmes. Vamos a comparar unos textos bíblicos aquí en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 28 al 32. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 28 al 32. Diciendo, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Al 32, y dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Vemos que desde un principio la estrategia de Satanás fue usar la fuerza en contra de los discípulos del Señor. Y en un principio quisieron usar la fuerza y la intimidación. Pero luego, cuando él vio que esta estrategia no le funcionó, que la iglesia iba creciendo, entre más era perseguida, más era triunfante la iglesia. Entonces, cuando Constantino oficializó el cristianismo como la religión oficial del imperio, entonces los paganos empezaron a mezclarse con los cristianos, y es donde se dio esta unión de paganismo con cristianismo, y el resultado fue el catolicismo, es decir, nominación cristiana pero con costumbres paganas. Y ahí entonces tenemos nosotros mezcla de cristianismo con paganismo igual a catolicismo. Es por eso de que la Iglesia Católica se llama Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque fue en el Imperio Romano que se oficializó y fue impuesta por la fuerza, bajo pena de muerte, todo aquel que no aceptaba las enseñanzas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana y de su vicario, de su obispo de Roma, el papado, era perseguido, era torturado y por fin era ejecutado bajo pena de muerte por no obedecer los dictámenes de el representante de Dios, que tenía tanto poder político como poder religioso, aquel que tenía inclusive poder de cambiar la ley de Dios, como ellos así se lo atribuyen. Claro, hasta el día de hoy ellos quieren retomar el poder, y la escritura dice de que más adelante vamos a estudiar un poquito más de profecía, que este país de Estados Unidos va a formar parte de una imagen de la bestia, es decir, va a empezar a imponer doctrinas religiosas bajo el poder político, y es ahí donde vendrán las señales del fin del tiempo, donde el cuarto mandamiento será central en la discordia entre la verdad y el error. Muy bien. El lucero de la reforma. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 19, versículos 7 al 11. Libro de los Salmos, capítulo 119, perdón. No, Salmos 19, versículos 7 al 11. Salmos 19, versículos 7 al 11. Dice la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio,
que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la que destila del panal. Muy bien, tu siervo es de más amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Nótese que aquí la escritura está hablando de los mandamientos de Dios. Y es aquí donde nosotros podemos encontrar la verdadera reforma, porque hoy en día hay muchas personas que, si bien es cierto, predican de los púlpitos algunos de los mandamientos de Dios, como por ejemplo no robar, no matar, no adulterar, no codiciar, honrar a padre y a madre, no levantar falso testimonio. Satanás es padre de toda mentira y es por eso de que hay un mandamiento que dice no mentirás, es decir, no levantarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no tomarás imágenes ni les rendirás, perdón, no te harás imágenes ni les rendirás culto y no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Pero también hay un mandamiento que ha sido olvidado y es el cuarto mandamiento de la ley de Dios, el que dice acuérdate del día sábado para santificarlo. Y la escritura está diciendo de que todos sus mandamientos, que la ley de Jehová es perfecta. Pero a lo que la escritura dice que la ley de Jehová es perfecta, muchos dicen no, la ley de Jehová no es perfecta, entonces ya no son 10 mandamientos, sino solo 9. Y algunos dicen 8 nomás. Pero algunos dicen, no, pero es que hay quienes que son fariseos y quieren poner cargas sobre los hombres. Bueno, si bien es cierto, los escribas y los fariseos exaltaban la ley de Dios y desecharon o despreciaron a Cristo y eso les llevó la perdición a Israel como nación porque despreciaron al único que puede salvarnos, que es Cristo Jesús. La escritura dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero hoy en día se está cometiendo el error opuesto, es decir, no menos grave. Se acepta a Cristo, se ensalza a Cristo, que es digno de honor y de gloria, pero se pisotea su santa ley o sus mandamientos, ya sea porque se dice Jehová es amor, Jehová, Dios es misericordia, Él nos va a salvar aún en nuestros pecados, no importa lo que hagamos, y nosotros vamos siempre, una vez salvos, siempre salvos. O, por ejemplo, hay quienes que observan parcialmente la ley de Dios, no en su totalidad, porque el cuarto mandamiento es desechado. Y es aquí donde el lucero de la Reforma enfatiza a que nosotros tenemos que observar los mandamientos de Dios por amor a Cristo. Es decir, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, algunos dicen el cuarto mandamiento es una carga. Bueno, si nosotros no amamos al Señor que nos invita a que pasemos un tiempo de calidad con Él, un tiempo que Él ha santificado, un tiempo que Él ha apartado desde la misma creación, entonces sí va a ser una carga porque no amamos a la persona con la cual nosotros queremos compartir o con la cual Él apartó desde un principio de la creación ese día que Él es un día muy especial para Él. Por otro lado, podríamos decir también que el mandamiento de no robar es una carga para aquel que le gusta robar. El mandamiento de no cometer adulterio es una carga para aquel que le gusta adulterar. El mandamiento de no codiciar la mujer de tu prójimo sería una carga para aquel que le gusta andar codiciando las mujeres ajenas. Es decir, la ley de Dios señala el pecado. De otra manera, yo no hubiese conocido la codicia si la ley no dijese no codiciarás. La ley de Dios es perfecta. Es decir, la ley no me salva, el que me salva es Cristo, pero la ley me declara cómo está mi condición delante de Dios. Y al reconocer que si yo he codiciado, si yo he robado, si yo he adulterado, entonces también hay un mandamiento que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Entonces, si yo no he santificado el sábado, teniendo el Espíritu Santo en mi vida, entonces significa que yo también tengo que arrepentirme de ese pecado, porque la ley, la transgresión de la ley es igual a pecado, así lo dice la Escritura. Yo no hubiese conocido el pecado si no es a través de la ley. Y entonces, al desobedecer la ley, nótese de que hay 8 mandamientos que están en forma negativa, es decir, no harás esto, no harás lo otro, no codiciarás, no matarás, no robarás, no
no adulterarás, no levantarás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no tendrás imágenes ni les rendirás culto, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, no hacer esto. Son 8. Y hay 2 que están en forma positiva. El cuarto mandamiento y el quinto mandamiento. Y nótese que los 2 fueron ejes desde la creación. La familia y el sábado. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Y honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es decir, para que yo tenga un padre y una madre significa que estoy en un núcleo familiar. Y eso fue lo que Dios, los 2 pilares positivos de la creación fueron tanto la familia como el día sábado. Es decir, los 2 pilares que Satanás está atacando hoy en día con digamos, el homosexualismo, pornografía, relaciones sexuales fuera del matrimonio, abortos, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cosas con las cuales la familia está siendo atacada y es un mandamiento que Dios ha establecido de forma positiva. Y el otro es el día sábado, porque es el único mandamiento que declara a Dios como el creador de los cielos y la tierra, como el creador de todo lo que existe. Y está en el centro de la ley de Dios. Y es aquí donde nosotros podemos meditar por qué Satanás aborrece tanto ese mandamiento y ha enseñado a los hombres también a aborrecerlo. Y muchos compran esa mentira que el sábado no tiene ya validez, que es una carga, que no es necesario, que si alguien lo guarda está bien, pero que si alguien no lo guarda, pues no hay ningún problema. Es como que alguien diga, pues si alguien no roba está bien, pero si alguien roba no hay ningún problema. No, sí hay problema, porque el mandamiento dice, no robarás, sea quien sea. Es decir, el que sin ley ha pecado, sin ley será condenado. Y el que conociendo la ley peca, también por conocer la ley también se le pedirá más cuenta aún. Y hoy en día entonces las personas dicen, sí, los mandamientos tienen validez, pero el cuarto mandamiento ya no tiene validez. Y es aquí donde viene el engaño artero de Satanás. Animados por la esperanza. Vamos a leer el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y perdón que me he extendido un poquito, pero es una temática bastante profunda. El libro de Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Y así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Este versículo es muy interesante porque hay personas que consideran que Cristo vino a morir y que vino a morir para que nosotros siguiéramos viviendo una vida en pecado. Y es totalmente lo contrario. Muchos dicen, no, es que el Señor clavó en la cruz los mandamientos, el acta de los decretos. Entonces, ¿qué significa? Que podemos robar, que podemos adulterar, que podemos matar, que podemos codiciar, porque esos son los mandamientos de Dios. Partes de los mandamientos de Dios declaran, no robarás, no cometerás adulterio, no mentirás, honra a tu padre y a tu madre, no codiciarás. Y ese es el punto, ¿no? De que solamente se refieren al cuarto mandamiento, es decir, el ataque es en contra del cuarto mandamiento. Pero la Escritura dice de que él participó de lo mismo, de sangre y de carne. Es decir, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Y él condenó en la carne todos los pecados porque él cumplió a cabalidad en su carne los mandamientos de Dios. Es por eso de que los escribas y los fariseos lo señalaban, porque él hacía obras de bien en sábado, porque él sanaba en sábado, y los escribas y los fariseos, que eran hipócritas, que no amaban ni a Dios ni a su prójimo, ponían cargas pesadas y se inventaban reglas por encima del mandamiento de Dios y imponían tradiciones que Dios no había ordenado. El Señor dijo, misericordia quiero y no sacrificios, pero siempre obedeciendo los preceptos de Dios. Es decir, yo no puedo robar para darle a un pobre porque hay un mandamiento que dice no robarás. Y es ahí donde está el punto, ¿no? De que Dios, Jesucristo, vino a demostrar cómo realmente se debe de guardar todos los mandamientos de Dios, todos los mandamientos, no solamente 9, no solamente 8, sino que todos. El Señor guardó su santo día de reposo, así lo enseñan los santos evangelios.
Él fue conforme a su costumbre a la sinagoga y se levantó a leer. Ahora bien, en el día sábado, en el versículo 15 dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Recuerdan ustedes lo que le pasó a Abraham cuando iba a Egipto? Le dijo a su esposa Sara que diera una mentira blanquita, una mentira piadosa para salvar su vida, porque él tenía temor a que los egipcios codiciaran a su mujer y que por tomar a su mujer lo iban a matar a él. Y entonces le dijo, mira, Sara, da una mentirita que es una media verdad y una media mentira, porque la verdad tú eres mi media hermana, hija de mi padre, pero no de mi madre, y entonces di que eres mi hermana. Y es ahí donde la escritura dice que por el temor a la muerte muchos estaban sujetos a servidumbre, a la servidumbre o a la esclavitud del pecado. Pero ahora cuando Cristo resucita y nos ofrece el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna, entonces Él nos dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Es decir, con la resurrección de Cristo, Él vence la muerte. La escritura dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es la cosita que tiene tanto el escorpión como la avispa, ¿no? Imagínese usted que sería, por ejemplo, un escorpión sin su aguijón. Sería una criatura bastante agradable de acariciar, o una avispa sin su aguijón. Pero como tienen ese aguijón, esa puntita de hierro que puede ser mortal, entonces a nadie le gustan ni las avispas, ni los escorpiones, ni los alacranes, porque hacen daño con su aguijón. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Cristo ganó la victoria cuando Él resucitó de los muertos y por medio de su resurrección ahora nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y la capacitación por medio del Espíritu Santo para vivir vidas santificadas, vidas en obediencia a la palabra de Dios, vidas en obediencia a todos los santos preceptos de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento que dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude para que podamos conocer la verdad nos hará libres, que podamos ser fieles a Dios, obedecer sus mandamientos por amor a Él y que podamos ser fieles hasta la muerte y que Él nos herede la corona de la vida. Bendiciones para todos.